Vamos a continuar. Si hay algún hermano separado que esté presente y quiera hacer la pregunta, puede acercarse para hacer la pregunta. Vamos a hacer la cola por este lado, lo que van a preguntar. Si hay católico, pues también. Si hay algún protestante, pues pase a hacer la pregunta. Si no, algún católico. Vamos a ver, comenzamos pues con las preguntas. Buenas noches, Padre. Para mí es un gusto, un honor enorme de estar acá. Gracias a Dios. Usted nos lo ha dicho y sé que por respeto nos lo ha dicho, pero yo lo voy a decir. Para mí la gran ramera es Estados Unidos, la mata del protestantismo. Gracias a Dios, cuando yo salí de allá, le di gracias a Dios porque yo que he estado allá he visto que en un pueblito tan chiquitito hay como 50 iglesias protestantes y una católica. Y ahora que salí de ahí me siento muy contento, pues era mi sueño estar a la par del padre Luis Toro. Él dice que San Pablo fue guiado a los pies de Gamaliel. No sé, yo sé que por qué lo dice él, pero no sé si tengamos la misma idea. Porque San Pablo no estuvo directamente con Gamaliel, incluso Gamaliel lo mandó a castigar en una de sus predicaciones que andaba haciendo. Bueno, pero eso no es lo que yo quiero decir. Yo soy guiado a los pies suyos y me siento muy contento. Y estaba hablando con unos hermanos que quisiera como que aportar algo a lo que usted predica. Por ejemplo, he descubierto que entre los hermanos de Jesús que le ponen, también está San Mateo, y solo que ellos no lo han descubierto, que son hermanos de Jacobo, Judas, Simón y José. Pero si leen más, y yo creo que usted ahí no ha llegado, es donde dice que Levi fue agarrado por Jesús cuando estaba en el tributo público, y Levi es hijo de Alfeo. Entonces, en conclusión, Alfeo, José, Judas, Simón, todo eso son hijos, no quiere decir, Judas, Jacobo, Simón y Levi, que es Mateo, es el mismo Mateo, son hijos de Alfeo. Y ese se había quedado, por un lado. Por el otro, cuando dice quién es la piedra angular, los protestantes dicen que es Jesús, pero usted me ha enseñado que hay que leer letra por letra, versículo por versículo, lo más calmado que se pueda. Y dice, fundado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Y cuando dice la principal, eso significa que Él es otra piedrita más junto con los apóstoles. Está diciendo la principal. Entonces está diciendo que los apóstoles son piedra, pero junto con Jesucristo conforman todos la piedra del ángulo. Porque la principal está diciendo que Él también es piedra junto con nosotros. Y eso se le ha quedado. Y yo digo, dígalo, Padre, dígalo, Padre, dígalo. Jesucristo junto con los apóstoles, todos conforman una piedra del ángulo. Y yo lo comparo con algo mundano. Por ejemplo, el equipo de Barcelona. Barcelona tiene 11 jugadores en la cancha, digamos. Pero Messi es el principal. Pero todos conforman Barcelona. Así es la piedra del ángulo. Los 12 apóstoles son piedras preciosas todos. Pero Jesucristo es la más preciosa. Y juntos todos hacen la piedra del ángulo. Yo digo, Padre, dígalo, llegue si usted me ha enseñado eso. Cuando llegamos a los hijos de María, dice en la boda de Caná, ese es otro tema. En la boda de Caná, dice, estaba María y fueron invitados Jesús y los discípulos. Jamás dice que fueron invitados los hijos de María, sus hermanos, no dice. Hasta el final dice que bajaron a Capernaum María, sus discípulos y
¿cómo se llama? Sus hermanos. ¿Dónde invitaron a los hermanos? No los invitan, por lo tanto, como decimos los salvadoreños, ¿cayeron de parachute? No, es que no tenían más hermanos carnales, eran los mismos hermanos espirituales. Eso es lo que le digo. Hay muchas cosas, pero los señores dicen de que es muy larga la pregunta. Gracias, Padre. Gracias. ¿Otra persona que quiera preguntar? ¿Alguien que quiera preguntar? Venga, acérquese por acá. Venga, por aquí pregunte. Por el lado izquierdo pueden preguntar. No hay preguntas tontas. Puede ser que existan tontos que no pregunten. Pero preguntas tontas no. ¿Cuál es específicamente el texto bíblico que los protestantes mutilan cuando ellos hablan y lo hacen con una gran seguridad sobre el arrebatamiento? Es que el problema es que cuando dice que Cristo viene a llevarnos, la palabra de Dios dice que Él viene a llevarnos. Pero el problema es que ellos dicen que los viene a llevar a ellos solos y que se los va a arrebatar, los lleva a unos y a otros los va a dejar. Ellos entienden simplemente que es que va a llevarse a los protestantes y va a dejar a los católicos, cuando la Biblia dice que van a llevarnos a todos, pero unos serán llevados al cielo y otros serán dejados, que no van para el cielo. Pero no significa el arrebatamiento lo que ellos enseñan, que vamos por la calle y va a venir Cristo y le va a decir: usted es evangélico, me lo llevo, y usted católico, se queda. La iglesia también dice que Cristo viene a llevarnos, y viene a llevarnos a todos en el juicio final, pero no está de acuerdo con ese supuesto arrebatamiento que es mientras las personas estén vivas, Cristo viene, lo agarra y te lo lleva. Porque entonces, ¿qué ha pasado con los evangélicos que han muerto y no han sido arrebatados? Todo el tiempo esperaron que venía Cristo y predicaron que Cristo venía a arrebatarlos, se murieron y Cristo no los ha arrebatado. Es mal interpretar las Escrituras. Cristo vendrá a llevarnos y nos va a separar. Y ustedes recuerdan, vaya Mateo 25, 35 en adelante, o del 31 en adelante, donde Él vendrá a juzgar a vivos y muertos y llevará a unos para la derecha y otros para la izquierda. Significa que Él nos va a llevar para el cielo a uno y otros para el infierno, pero no quiere decir que Él va a venir mientras estamos en este mundo a agarrarlo y llevarlo, porque para la muestra un botón. A ningún protestante lo ha arrebatado y se lo ha llevado. Y si los protestantes piensan que es así, entonces no deberían estar en contra de que la Virgen María fue llevada al cielo, porque ha sido la primera que se arrebataron para el cielo. Entonces deberían estar conformes. Es simplemente un engaño de ellos, porque va a ser la diferencia de dos, o sea, el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, ustedes lo pueden leer para la casa. De dos que estén en la ciudad, uno será tomado y otro será dejado. De todos los que estén en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Entonces ellos piensan que va a tomarse a este y aquel lo va a dejar aquí en la tierra. No. Significa que el Señor viene a escoger quiénes van al cielo y quiénes no van al cielo. Unos serán tomados para el cielo y otros serán dejados. Es la mala interpretación del Evangelio de San Mateo 24. ¿Otra preguntita? Buenas noches, Padre. Padre, con respecto, no sé si se les olvidó aquí a los hermanos, me imagino tal vez ya sabrá usted, es con el régimen que ha impuesto el presidente, ¿verdad? Aquí, Nayib Bukele, de que hay demasiadas personas, hijos de nosotros de la iglesia, que han sido detenidos injustamente. Hay muchas pruebas, incluso yo las ando en mi maletín, que ando la armadura de Dios también, ¿verdad? Y lo sigo a usted, y le doy gracias a Dios que hoy estoy en persona también, por haberlo conocido como un verdadero defensor de la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces, siguiendo con lo de aquí del país, los jueces, los fiscales de aquí no atienden, incluso lo que hacen es cuando uno lleva las pruebas
que vean que el hijo de uno no está en nada, ¿qué hacen en el momento? Las avientan, así que no sirve. Y dándoles incluso yo sirvo en 3 parroquias allá en Lourdes, Colón, ¿verdad? Y entonces los 3 párrocos me han dado cartas de recomendación. Mi hijo trabaja conmigo. Y entonces, pero como los jueces dicen, el presidente dice que no y que no. Incluso yo no sabía hasta ahora, unos 4 días, que me di cuenta que cuando los llevan el siguiente día que los detienen, 2 fiscales estaban. Y entonces uno de ellos dijo, porque a él se fue con mi suegra, porque ella tiene lastimosamente una cervecería. Y dice que por esa cervecería se la llevaron. Pero mi hijo vive con ella para que no esté ella sola, porque tiene 60 años. La cosa es que yo estoy abocando, por lógico, por mi hijo, ¿verdad? Y entonces los fiscales dijeron, al cipote no tiene nada que verle, uno de ellos. El otro fiscal le dijo, pues sí, pero el presidente lo que quiere es que haya un montón de gente detenida. Entonces se nos olvida a veces la situación en la que estamos grave, porque hay gente que se está muriendo, gente que se enferma adentro injustamente. Conforme la Biblia, lo único que yo he encontrado, que su sobrino Marco Galvis, yo mando la misa todos los días de Marco Galvis, entonces, ¿cómo se llama? En Ezequiel capítulo 13, si usted se acuerda, ¿qué es lo que se iba? El subtítulo dice los pastores falsos, pero también aclara una parte donde dice, usted sabrá, dice, han muerto los que tienen que vivir y están vivos los que tienen que morir. Entonces yo algo así les he dicho allá en la Procuraduría, en los derechos humanos. Entonces ese apoyo espiritualmente, ¿cómo tiene que ser? Como también San Romero, que fue el único en la historia del país, saben aquí los de mi edad, los mayores, que se enfrentó con el presidente que estaba esa vez, que era el presidente Molina, creo. Y está esa toma porque él usaba mucho la cosa de los videos y todo eso. Él se ve que él quiso, todos sabemos a nivel mundial, cómo quiso ser justo, que luchar por los pobres. Y entonces él ha sido el único que ha llegado a un presidente a decirle que por qué hace ese con la gente más humilde. Entonces ahorita dicen que está aprobado otra cosa más peor, que dicen que toditos los que estén detenidos, que a nadie va a dejar libres. Eso dice el presidente, ¿no? Entonces yo le digo a ellos, incluso en la Procuraduría fui la semana pasada, pero ¿y por qué le tienen miedo al presidente si él no es Dios? Les digo. Si a mí me lo presentaran pues enfrente, yo le diría, ¿y por qué hace eso? Y a veces opino que si fuera como está, no sé en qué capítulo está, de hecho la apóstola, donde el rey Herodes, si no me equivoco, ¿verdad? Que cuando dijo que él era Dios y que lo adoraran como Dios y que mandó Dios un ángel y lo tocó y murió engusanado. Pues yo le pido perdón primero a Dios, pero que se dieran casos así, para que la gente despertara de lo que padece la Iglesia Católica, que estamos muy dormidos. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es una... Yo no soy de aquí, pero he visto por la televisión, por la noticia, en ningún momento el presidente ha dicho que se meta a los inocentes a la cárcel. Yo he visto que se dice que se meta al culpable. El hecho de que hayan jueces que metan inocentes a la cárcel, eso no es culpa del presidente. Eso es culpa de los jueces que tienen que responder. Y cuando el mismo Jesús dijo que siempre tendría que haber trigo, él sembró el trigo, pero siempre había cizaña. Y cuando le dijeron, ¿y quiere que lo arranquemos? Pues dijo, pues no se puede arrancar. Hay que dejarle que crezcan juntas y al final yo me encargo de escoger a uno para un lado y otro para otro. Ahí en la justicia hay trigo y hay cizaña. Hay jueces que por tener esa autoridad hacen lo que les viene en gana y se convierten en cizaña, pero no es culpa del presidente. Para nadie es un secreto que ese presidente ha hecho muchas cosas buenas, metiendo a la cárcel a aquellos que tenían azotada la comunidad y que mataban y asesinaban diariamente. Porque haya un juez que meta a varios inocentes, no por eso está mal lo que está haciendo el presidente. Lo que él está haciendo está bien. Lo que están haciendo esos jueces está mal. Y sí se debe decirle a ellos, y si hay una autoridad por encima de ellos, hablar con esa autoridad por encima de ellos y mostrarles las pruebas y decir, esto es así, y luchar por eso. Mas si meten a unos inocentes en medio de los culpables, ¿quién más inocente que Jesucristo? Y en ese tiempo que murieron tantos en la cruz como malhechores, Cristo murió en medio de ellos como inocente para decirle a usted y decirme a mí que siempre habrá inocentes en la cárcel y siempre habrá inocentes a la muerte, porque Cristo no solamente lo mataron, lo metieron preso inocentemente. Entonces eso nunca dejará de existir.
¿Y qué nos enseña Cristo entonces como cristianos a los jueces? Que deben tener conciencia y hacer justicia. Si un juez se equivoca haciendo justicia, pero trata de hacer las cosas bien, tiene misericordia de Dios. Si lo hace de mal, pues tiene que ser castigado por Dios. ¿Y nosotros qué hacer? Si usted tiene un hijo que es inocente y fue metido a la cárcel, la idea no es odiar al presidente y ni incluso al juez, sino de buscar la manera de ver cómo sacarlo o cómo llevar las pruebas ante la mayor autoridad. Y si no hay nada de eso, posibilidad, enseñarle a su hijo, y usted como cristiano, a caminar por los senderos que transitó Cristo, siendo inocente, fue contado entre los culpables. Entonces decirle, hijo, a nosotros nos toca vivir en este momento lo que vivió Cristo. A lo mejor viene otro gobierno y dan la oportunidad para mirar quiénes son inocentes y quiénes no, y ya vendrá adelante, a salir adelante. Pero Dios nos muestra que no es con el odio, que no es con el rechazo o la venganza donde nosotros podemos vivir el cristianismo, sino es en el perdón. Incluso en la cárcel, su hijo puede vivir el cristianismo y puede alcanzar la salvación. Y le diría otra cosa, no hay mal que por bien no venga. A veces nosotros no entendemos que Dios escribe recto con líneas torcidas. Y usted no sabe qué bien espiritual puede Dios regalarle a su hijo en la cárcel. Si Él lo permitió, no sabemos por qué, pero sabemos que Él es Dios y Él puede de ahí sacar provecho, porque Él es como el campesino. El campesino de la caca de la vaca saca bono y de la caca de la gallina. Nosotros también tenemos que aprender a sacar de ahí algo. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué puedo sacar de ahí? Eso sería el consejo que yo le doy. Otra preguntita. La bendición fue para Gracias. Buenas noches, Padre. Quisiera que explicara etimológicamente la palabra Eucaristía. Yo salí de un colegio católico, estamos en un chat con el grupo de mi promoción y hay muchos, me da tristeza, muchos compañeros que se han alejado de la iglesia y me dicen que eso no es pan de vida y que de dónde sale la palabra Eucaristía. Estamos claros de que eso se estableció el Jueves Santo con el sacerdocio y la Eucaristía, pero explíqueme bíblicamente de dónde sale esa palabra. Yo ese día, yo no fui a clase. Ese día yo andaba comprando gasolina, haciendo la cola para la gasolina en Venezuela. Pero yo he escuchado, a mí la palabra, a mí me importa el contenido, la doctrina. Pero Eucaristía es la acción de gracias. Y cuando Cristo en San Lucas capítulo 22, versículo 19, dice, tomó el pan, pronunció la bendición. Vamos a ver cómo que lo dice. Acerquemos a ver. Y tomando el pan, dio gracias. Y por eso también se le llama acción de gracias. Entonces, porque él tomando el pan, dio gracias. Lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Entonces, ahí dice que es su cuerpo, que esto es mi cuerpo, dice que es el cuerpo de Cristo, y eso es lo que a nosotros nos interesa. A nosotros no nos interesa que se llame Eucaristía, que se llame misa, que se llame fracción del pan, como lo llamaban los primeros cristianos en Hechos 2, por allá 42, por ahí. Sino nos interesa es que en ese pedazo de pan está el cuerpo de Cristo. Y lo podemos llamar fracción del pan porque es fracción del pan. O acción de gracia porque tomó pan, pronunció la acción de gracias, ¿verdad? Como lo llamemos, todos sabemos que eso no es lo más importante, que lo más importante es creer que en ese pedazo de pan está Cristo, porque Él dijo, esto es mi cuerpo, y le mostró el pan. Otra preguntita, pues. Buenas noches, quiero ser breve. Yo tengo una pregunta con relación a en un video decía de que la sede de la iglesia está en Roma, ¿verdad? Pero ¿por qué no está en Jerusalén? Que allí fue lo que se dio de Jesús. Pero yo quisiera la respuesta de esta que dice aquí. Y mi pregunta, ¿quiénes quemaron a
¿quiénes quemaron o destruyeron a Jerusalén, al templo? ¿Verdad? Yo la tengo aquí y quisiera la respuesta. ¿Esa es la pregunta? Sí, aquí. No, yo no leo. Bueno, sí, va. Yo no estaba cuando eso. Yo le aseguro que yo no estaba. Y yo no me di cuenta quiénes la quemaron. Pero sí, yo me imagino que sería el Imperio Romano, que serían los paganos, que no querían a los judíos, ¿no? Y hubo problemas y lo destruyeron. Pero no le puedo decir ahorita con certeza. Pero sí lo puede buscar por YouTube, usted lo puede buscar quiénes destruyeron, y ahí está en la historia quiénes lo destruyeron, ¿verdad? Venga, acérquese. Porque aquí aduce de que, aduce de que fue Roma mismo quien destruyó el templo. Sí, Roma sí. Por eso le digo, Roma, ¿no? Pero en ese tiempo la iglesia no tenía la sede en Roma. La sede en Roma es después. La iglesia sí tenía la sede en Jerusalén. Claro que sí. Y después es que se va a Roma. ¿Por qué? Porque Roma era el centro del mundo. Era donde podía evangelizar el mundo, cumplir la misión de Cristo, vayan por el mundo. Y todos los caminos conducían a Roma. Entonces la iglesia ve con facilidad que de allí podía mandar misioneros a todos los lugares, puedan ir y venir con más facilidad. Y van allá, pero cuando se quemó, cuando se destruyó Roma, todavía la iglesia no tenía la sede allá. El Vaticano, con el paso del tiempo, es que la iglesia lo tiene allí, el Vaticano, en Roma. Pero al comienzo no era así. Y no hay en ninguna parte donde diga que la iglesia tiene que tener la sede en Jerusalén por obligación, ¿no? El templo de Jerusalén sí, ellos tenían que tenerlo allá, porque era lo que Dios le había mandado al pueblo. Y Jerusalén era el símbolo de la Jerusalén celestial. Pero luego ya viene el cristianismo y a ellos lo que les importa es llevar el evangelio de Jesucristo. Y Roma era el lugar perfecto para extenderse a otros lugares. Pero ahí es donde viene la mentira. ¿Por qué decir que fue la iglesia católica? Porque la iglesia católica está en Roma. Pero ¿por qué no mira desde cuándo está la iglesia católica en Roma? ¿Y por qué no mira si fue la iglesia católica o fue el imperio romano? Una cosa es el imperio romano, que es el gobierno, y otra cosa es la iglesia. Ustedes mismos aquí pueden ver que la iglesia es una cosa y el gobierno es otra. Si el protestante dice, no, pues lo que haga el gobierno lo hace la iglesia católica, son mentiras. Así engaña a la gente. Claro está, son mentiras que ellos utilizan para engañar a la gente, pero eso no es verdad. O si ellos que son muy bíblicos, usted le dice, como ustedes son muy bíblicos, muéstrame dónde dice que la iglesia católica destruyó a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Bueno, que lo muestre porque son bíblicos. Eso no es verdad, solo es, yo lo llamo cuchillo de cartón para cortar a la gente. Pura mentira. Otra pregunta, ven. Otra preguntita, venga para acá. Buenas noches. Mi pregunta más bien son que me aclaren un término que no tengo muy claro, ¿verdad? ¿Qué sucede luego de morir si el alma se desprende del cuerpo? ¿Dónde va, verdad? Porque recién escuchaba a unos hermanos protestantes o señores protestantes que ellos aseguran que al morir la persona protestante, el alma descansa junto al cuerpo. O sea, que el alma no va a ningún lado, el alma se queda ahí hasta esperar que Jesús venga por el pueblo. No sé, ¿qué le parece a usted esa valoración de ellos o si están en lo correcto o no? Eso es lo que ellos enseñan. Pero Apocalipsis 6.9 dice otra cosa. En Apocalipsis 6.9 dice que las almas de los muertos que estaban enterrados en el cementerio. O sea, miren la diferencia. El alma de los muertos, o sea, los que ya están enterrados en el cementerio. No estaban en el cementerio, pero sí estaban muertos y los habían matado. Y vamos a ver dónde está el alma. De la Biblia de ellos. Y cuando abrió el quinto sello,
vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Las almas no están en el cementerio con el cuerpo. Los habían matado a causa de la palabra de Dios, pero estaban en el altar en el cielo con Dios. Sigue. Y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de manos de los que morirán en la tierra? Entonces las almas están con Dios y le está diciendo el Señor: ¿cuándo va a tomar venganza de los que están en la tierra, esos que nos mataron? Es lo que dice la Biblia. Los protestantes pueden decir lo que quieran, pero en ninguna parte dice la Biblia que el alma muere junto con el cuerpo. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia más bien dice que el alma... Hay otra cita que usted puede leer en su casa, Hebreos capítulo 22, capítulo 12, versículo 22. Usted lo puede leer en su casa. Ahí también está diciendo que los espíritus de los justos están en la presencia del Señor. Muy distinto. Lo de cuando muere el pobre Lázaro y el rico Pulón, Lucas 16, 19, también ustedes verán cómo el alma del rico está llevando candela y el pobre está en la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿A quién le creemos? Los protestantes lo dicen. Lo único que no pueden es mostrarlo con la Biblia. Otra preguntita, pues. Padre, buenas noches. 2 preguntas en una. La primera, les he escuchado con respeto, lo digo, a los hermanos de la Renovación en sus cantos decir: yo soy la iglesia. He platicado con algunos y les digo yo de que me parece que quizás no es así. Por favor, quisiera que nos aclarara eso. Esa es una. La otra es: ¿por qué también los hermanos de los que estoy hablando, no en todas, pero en la mayoría de parroquias que yo conozco, desobedecen las órdenes del sacerdote en curso? ¿Por qué hay algunos carismáticos que dicen yo soy la iglesia en el canto? Porque la teología protestante se ha metido entre los católicos de manera muy silojosa, muy, ¿cómo diríamos otra palabra? De manera que la gente no se dé cuenta. ¿Ah? Diplomática. Bueno, de que la gente no se dé cuenta. Entonces, claro, esa canción es muy diciente. Edificar la iglesia, edificar, es muy diciente. Pero aquí está la prueba más clara de que los protestantes en sus canciones meten el veneno de su doctrina. Y los católicos, aquí está la prueba que los católicos no son capaces de detectar el veneno en las canciones. Y por eso la iglesia dice no se deben cantar cantos protestantes, porque el católico no es capaz de detectar dónde está el veneno. Cuando ellos cantan yo soy la iglesia, están diciendo que Cristo no dejó ninguna institución como iglesia, sino la iglesia soy yo. ¿Para qué? Para decir que el Papa, los obispos y eso es invento de los curas, que eso no lo dio Cristo. La iglesia soy yo. Y es un gran problema, porque yo le digo, si yo soy la iglesia, el día en que yo me muera, ¿qué pasa con la iglesia? Se acabó la iglesia. Ah, no, pero queda él. Entonces yo no soy la iglesia. Entonces tendría que cantar, yo soy una iglesia, el día en que yo me muera, queda la otra. No diría yo soy la iglesia, porque si yo soy la iglesia, el día que yo me muera, se acaba la iglesia. Ahora, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y lo vamos a leer. Dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a escucharlo. Pero si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿yo soy el cuerpo de Cristo o yo soy parte del cuerpo de Cristo? Colosenses 1, 18. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a ver para que vean el error bíblico y teológico de los protestantes. Colosenses 1, 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿La iglesia es el cuerpo? Sí. ¿Cristo es la cabeza? Sí.
Ahora, ¿qué dice Pablo a los Corintios? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, en 12:14, ¿qué dice Pablo? Es imposible, no puede, no se concibe que un solo miembro forme un cuerpo. Oigan. Primera de Corintios 12:14. Porque además el cuerpo no es un solo miembro. Yo soy la iglesia, eso no es correcto. Porque el cuerpo no es un solo miembro, repítalo. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Para que se llame la iglesia cuerpo, es porque hay muchos miembros. Y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. En Efesios 5, por allá, versículo 30, dice que cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo que es la iglesia. El versículo 29 dice que Cristo amó a la iglesia, que nadie es capaz de aborrecer su propio cuerpo, sino que lo ama y lo cuida como Cristo hace con la iglesia. Y que nosotros somos parte de ese cuerpo, no somos la iglesia. Escúchelo. Porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Está hablando de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces la doctrina protestante no es bíblica. Pero hay un problema. El católico, si no está pendiente, se traga todo el veneno que está en la doctrina. ¿Y cuál es la ventaja de las canciones y por qué los protestantes le aman las canciones? La música. Porque la música es el canal por donde ellos meten el veneno de la doctrina en el cerebro y el corazón de los católicos. Así conquistan mucha gente. Y sin darse cuenta, no solamente la renovación carismática, muchos grupos de apostolado, muchos músicos cantan Yo soy la iglesia. Los católicos no cantamos Yo soy la iglesia. Los católicos cantamos Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Tú eres iglesia. Todos somos la iglesia. Todos somos la iglesia del Señor. Pero yo no soy la iglesia. Es una mentira de los protestantes, un engaño. ¿Y por qué hay gente que no obedece a los sacerdotes? Porque no han aprendido que el sacerdote lo ha colocado Dios como el líder, el guía espiritual. Y tenemos que someternos para eso, los Dios encargados allí. Cuando no podemos obedecer al sacerdote, cuando el sacerdote está en contra de los mandatos de Dios. Si un sacerdote me dice a mí, vaya mate a una persona, yo le digo mi respeto, pero no lo hago. Si el sacerdote me dice, mire, vaya róbele el carro a Julano y me lo trae, no lo puedo hacer. Cuando el sacerdote me manda a mí a hacer algo que esté en contra de los mandatos de Dios, ningún laico tiene permiso para hacerle caso. Ninguno. Pero si el sacerdote manda en la parroquia y dice, las sillas se van a colocar de esta forma, y usted dice, no, pero es que yo quisiera que fuera de esta forma, pero es que el sacerdote dice que de esta forma, obedezca. Que dice el sacerdote, van a limpiar la iglesia a las 3 de la tarde, pero yo quiero que sea a las 5, pero el sacerdote dio la orden que a las 3, y él dice que no, que es a las 3, obedezca. O sea, si no me manda a violar los mandatos de Dios, yo tengo que obedecer. El sacerdote me dice a mí, vamos a hacer una vendimia y vamos a comprar cerveza para vender, para que todo el mundo se embriague. ¿Le tengo que hacer caso? No, padre, hasta ahí llego y me regreso. ¿Usted está desobedeciendo al sacerdote? No, señor. O sí, pero le estoy obedeciendo a Dios. Le desobedezco porque usted me está llevando a hacer algo que no está conforme a la ley de Dios. ¿Me capta la idea? El sacerdote me dice a mí que porque mire, usted está muy joven y usted está embarazada, vaya y aborte. No, yo no le tengo que hacer caso. No, ¿por qué? Eso está en contra de los mandatos de Dios. Pero el sacerdote le dice al grupo de apostolado, yo no quiero que ustedes hagan la oración a tal hora,
yo quiero que lo hagan tal día, a tal oración, a tal hora, pero es que nosotros queremos a tal hora. Padre, si usted tiene algo y tiene argumentos, dile, Padre, porque es que, mire, nos conviene, por él, hable. Y el otro dice, no, es a tal hora, obedezca, tal día, a tal hora. ¿Cuál es el problema? Mire, cuando uno obedece, hay veces que el superior lo manda a hacer cosas que a uno no le cuadra. Y a lo mejor usted tenga mejores ideas y lo sepa hacer mejor que como él lo dice. Pero él lo manda, obedezca. Usted crece en virtud que se llama obediencia. Y no sabemos cómo Dios después te va a recompensar. Lo que sí sabemos, recuerdan a Filipenses, por allá capítulo 2, versículo 7 por ahí, que dice, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó, miren esto, lo exaltó por ser obediente. Y le dio el nombre que está sobre todo nombre, por ser obediente. ¿Por qué no obedecer nosotros? Cuesta mucho la obediencia. Y la obediencia es una virtud que nos ayuda a ser santos. Y Dios escribe recto con líneas torcidas. Pero yo no estoy de acuerdo. Cuando yo sea cura, lo hago distinto. Así de sencillo. Igualmente, por ejemplo, el sacerdote con el obispo lo manda para un lugar. Pero yo no estoy de acuerdo, pero el obispo lo mandó, vaya, a obediencia. Y Dios sabrá cómo lo va a gratificar. Pero el obispo me dice a mí, vaya y haga una maldad, muy obispo, y no le hago caso. Porque está mandándome a desobedecer. Por ejemplo, ahorita algunos laicos me llamaban de allá de Alemania y decía, aquí hay uno, ¿sabe que los obispos están divididos? Hay unos obispos que dicen que hay que acabar con la Biblia y hacer una Biblia nueva. Y que dice que tiene que casarse hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces dice, ¿tenemos que obedecerle a ese obispo? No. Pero es el obispo, pero no tengo que obedecerle porque me está llevando a desobedecer un mandato de Dios y por encima yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, la última pregunta, ve. La última. ¿Qué tal, padre? Su opinión, o mejor dicho, yo admiro mucho el amor y la prudencia que tiene la iglesia. Pero un sacerdote preguntaba, si a Lutero lo dejaron hacer lo que hizo cuando no había internet, cuando no había periódico ni radio de eso, hizo tanto daño, lo que está pasando en Alemania con los obispos. ¿Por qué el Papa no quita la autoridad de estos obispos que están haciendo tanto daño allí? Porque al hacer eso puede haber un cisma muy grande en la iglesia. No, igual no, peor. El Papa tiene que ir con cautela, porque no nos conviene un cisma en la iglesia. Y si tiene que bajar un poco la cabeza y tiene que usar, ¿cómo se llama eso? La política, la diplomacia. Pues el Papa tiene que gastar todo. El Papa lo está haciendo muy bien. Está gastando todos los cartuchos, dicen en Venezuela. Está gastando todos los esfuerzos para lograr que ellos entren en razón y que no se den cisma en la iglesia. Pero si luego que él gaste todo y ellos no entren en razón, o él o el Papa que venga tendrá que decirle, ya, hasta aquí, ya le dimos oportunidad, porque todos tenemos derecho a la oportunidad. Y yo sé que el Papa confía en Dios también. Y cuando Jesús dijo, quiere que arranquemos el trigo, le dijeron, no, de que crezcan juntos. Y él tiene la esperanza de que ese trigo que esa cizaña se convierta en trigo. Él tiene la esperanza de que esos obispos recapaciten. Porque puede ser un momento que ellos estén viviendo el sacudón del diablo, pero puede que haya un momento en que ellos recapaciten. Y yo creo que sí. Yo creo que sí, porque sea como sea, ellos fueron formados en la doctrina de la iglesia y algo ha de quedarle. Y si no, pues que el Papa haga después lo que quiera. Vamos a... El cisma es cuando un obispo de la iglesia se aparta y forma otra iglesia. Entonces va a dividir la iglesia. Y es un cisma porque él, saliéndose de la iglesia, teniendo la sucesión apostólica, él va a seguir ordenando a otros sacerdotes que van destruyendo porque él es apóstol y puede ordenar más sacerdotes.
es que el padre Ada no es obispo. No habría mayor problema. Bueno, vamos a implorar de Dios la bendición para ustedes. Y luego, sí me voy a tomar luego la foto para los que quieran quedar. Señor Dios, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir tu palabra. Te pedimos que esta semilla que ha sido sembrada hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre.